Óigame gente, aquí yo les presento el show de Marvin, algo nuevo, algo fresco. Desde remoto, entre amigos charloteando, con muchos temas a la gente actualizando. Y con ustedes Miguel, Alvin y Marian, ya preparados para hacerte disfrutar, con muchos temas interesantes que contar. Ve acomodándote que vamos a comenzar. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Qué más? ¿Cómo ¿Cómo les ha están? ido? Bien, chévere, aquí tú sabes. En casita, en casita. ¿Te gusta mi casa? ¿Te gusta? Un poco indiscreta, ¿no? Si te vas a hacer algo, cualquier vecino te ve, pero... Sí, ok. Por eso es que he Yo puesto todo unos con binoculares espejo. así. Sí. No, es que todo está con vidrio así para que se vea todo con espejo pulito, tú sabes. Si pega Nada. el sol... Nada oculto. Todo transparente. Bien. Ah, Qué tonterías gente que hablamos dice acá eso. en el show de Marvin, No, de una persona. Esto es que la gente que dice eso es la que más oculta vainas, así que... Yo, mejor me reservo el derecho de admisión. Bueno, cuéntenme. Tema de hoy, Miguel, habla, cuéntanos. Vamos a... Hoy seguimos con la segunda parte de nuestra infancia. Parte 2. De 15. 2 y poco 4. De 15. Sí. ¿Te Imagínate. ¿Qué infancia tan larga? Qué infancia tan larga, señores, tienen. No. A ver, cuéntenos. Cuenta, Miguel. Pregunta. Sí, ahora vamos a continuar con una pregunta que nos hicimos la última vez, que es si en nuestra infancia coleccionamos algo. ¿Cuál fue nuestra colección favorita y cuál fue la colección por la que más hicimos más tonterías de comprar golosinas o cambiar esto, la mayor cantidad de dinero que gastamos coleccionando algo? Bueno, yo me acuerdo que en el capítulo anterior de la primera parte tú estabas hablando de tu colección y era que nosotros dijimos tazos, así que continúa con esa historia. Sí, mi más grande colección y más preciada fue tazos. Yo recuerdo que antes en la bolsita de snack, ¿no? En la bolsita de snack y dentro traían los tazos. Pero el problema es que no todas las bolsitas de los snacks traían un tazo dentro, sino que eran solo algunas. Y yo quería ser el que más tazos tenía de todos mis amigos, así que yo llegaba a comprar 6, 7 bolsitas de snacks y muchas veces ni siquiera me comía los snacks. Yo lo hacía por el tazo. Llegué a tener una montaña así de tazos porque eran súper bonitos, porque yo recuerdo que eran de Marvel, donde venían los diferentes personajes como Wolverine, Cíclope, Tormenta, y yo los quería. Incluso venían unos que eran tan bonitos, pero tan bonitos, que eran como de colores así brillantes, que si tú los hacías así se veía el brillito. Y sinceramente, siendo sincero, nunca jugué con nadie con ellos, ¿no? Yo los quería solo para coleccionar, y muchas veces decía, no, juguemos y ganemos así a ver quién. Él, no, mío. Perfecto. Luego, bueno, ¿de dónde sacabas tanto dinero para comprar 6 al día? Si nunca llegaron a decir, bueno, ¿y en qué tú gastas el dinero, muchacho? Rápido. ¿Dónde está esa colección hoy en día? A eso voy. Buena pregunta. El dinero le daba, como nosotros decimos, el gavetazo a mi papá y le sacaba, porque mi papá acostumbraba a dejar los rollos de dinero con un hilito, sí. Entonces dejaba cantidades un poco fuertes, así que iba sacando un dólar del hilito, así. Pero yo sacaba cantidades pequeñas que sabía que no iba a notar en un principio, que iban faltando. Iba sacando cantidades pequeñas, y $1, $2, $1, así iba. Y con eso me llevaba a comprar todo eso. Luego la colección, yo recuerdo que yo las tenía junto con mis canicas, porque yo también coleccioné canicas. Yo tenía botes de gelatina de cabello, como decía en el episodio anterior, llenas de canicas. Bueno, no sé si se los comenté, pero yo tenía llenos de canicas, y entonces tenía las canicas y los tazos. Así eran como mi colección más preciada en el mundo, que si algún día se me llegaban a perder, o yo me suicidaba,
o no sé qué me iba a pasar porque era como lo más preciado que tenía de niño. Pues sí. ¿Y dónde está ahorita, chamo? ¿Dónde están esos tazos? ¿Todavía los guardas o los tienes en algún sitio? ¿Los perdiste? Lamentablemente, una vez que yo vine acá, porque yo los conservé hasta los más o menos 17 años, no como mis recuerdos de mi infancia, pero una vez que vine a Italia, mis cosas quedaron en mi país y muchas de ellas mi hermana o las botó o las regaló. Y creo que los tazos se los regaló a los niños, junto con las canicas. Así que F. Lo lamento. Sé que es que tú Entiendo. guardes algo y cuando regreses no esté. Sí. Me ha pasado. Es feíto, es feíto. Es Sí. muy feo. A ver, bueno. Yo sigo. Bueno, yo les comento que como dije en el capítulo anterior, yo tuve la conexión de Barbies, ¿no? Las que decapitaba. Ajá. Sí, Se quemaba. la que supuestamente yo decapitaba, que yo destrozaba, pero no. Sacrificado. No, yo cuidaba mucho mis Barbies. De por sí, no les comenté que salió en la época, no me acuerdo del 92, 93, por ahí salió el avión de la Barbie. Sí. Y creo que fue el primero que salió. Y ese yo lo quise y a mí me lo regalaron para mi cumpleaños, me acuerdo. Te lo juro que eso fue como que para mí como que wow. Entre toda la colección de todas las Barbies que yo tuve, como se lo dije, yo era tan cuidadosa de mis Barbies originales, porque eran todas Barbies originales, que yo las tenía en su caja. Y cuando me llegó el avión, ¿tú crees que yo lo saqué de la caja? Lo dejé encerrado en su caja, ahí bonito, precioso, y cada vez que llegaban mis primas o algo así a la casa, ay, pero vamos, no me lo toques. Celosa de que sí. Bueno, tú sabes que yo una vez conté una historia en el instituto de unas muñecas que yo quería regalar, que mi abuela me pidió que regalara. Yo le decía, no, yo no quiero que des esta porque esta es la favorita mía, da estas que son feas. Las ya decapitadas. No estaban decapitadas, estaban bonitas, pero yo no quería regalar ni una de esas, te lo juro. Era para mí que quien me tocaba una muñeca de esas, horrible. Y claro está, viene la colección de tazos, viene la colección de los álbumes de barajitas que se pegaban con la cola líquida. Y yo cuando reunía todas las barajitas, me sentaba en la mesa a encolarlas y para que se secara, agarraba las pinzas de los ganchos para tender la ropa cuando salen de la lavadora y los colgaba en la cuerda para que se secara y no se pegaran las hojas, porque para mí era como que se pegara una hoja con la otra, ay no, qué horror, qué estrés. Tuve los álbumes de Caballeros del Zodíaco, de unas que se llamaban Tú y Yo, que era de amor. Tuve de fútbol, bueno. Era una novela que se llamaba Somos Tú y Yo. No, Somos Tú y Yo era otra okay. cosa. El álbum era Tú y Yo, pero eran de dos muñequitos que siempre estaban desnudos y decían frases, sí, de verdad, o sea, pero eran como eran chivis. Exacto. Como el cabezoncito. Exacto. Medio amorfo, pero eran así todos kawaii, pues. Fácil. Y era para mí mi colección de álbumes, que tú ibas y veías todos mis álbumes y yo no iba y cambiaba por los premios, porque normalmente te daban premios cuando tú ya tenías el álbum completo. Yo nunca los cambié. Nunca los cambié por algo. No, mentira. Habían unos álbumes que yo no era así tan fanática de lo que habían salido, no me acuerdo de qué tipo eran, y sí cambiaba por algunas cosas. Pero los que a mí me gustaban, que eran Caballeros del Zodiaco o otros tipos de, dígame, de los Power Rangers, cuando salió la época de los primeros Power Rangers.
Yo llené los álbumes del Power Ranger, llené todo esos. Ahora no los tengo, claro está. Yo dejé todo en mi país, que eso para mí ha sido como que, ¡ay, qué dolor! No. Sí, pero bueno, lamentablemente pasó así. Alvin, Mm. Bueno, yo he tenido varias épocas en la infancia de fiebre. Yo le digo fiebre a eso de ser fanático a algo. Cuando llegaba un álbum nuevo, era así como, uy, bueno, ya llegó, hay que llenarlo, y hay que llenarlo, y hasta que no lo llenaba, yo no era feliz. Siempre me embarcaba en una de averiguar que otros amigos lo estuvieran llenando, de que sea popular y que fuera de buena marca, porque hay unos como de marcas por ahí que tú sabías que eso nunca lo iban a llenar por más que compraras miles y miles de sobrecitos de barajitas, como le decimos aquí en Venezuela. Pero aquí yo les tengo unos cuantos. Por ejemplo, aquí está este álbum de Corea-Japón 2002. ¡wow! Completamente Ese yo lo lleno. tuve también y lo llené completito. Sí, completamente Chamo, lleno. eso era una gastadera de plata, yo me acuerdo, porque no salían todas las barajitas cuando tú querías. No, es que fue fuerte llenarlo. Esas son las fiebres. Bueno, está este de Japón. Después, por supuesto, vino el siguiente año, que fue el Alemania 2006. Alemania. Ah, no. También lleno, absolutamente, con todo, Wow. de los países. Ya aquí como de ser más, ya aquí no es tanto infancia, esto ya es más adolescencia. No, sí, adolescencia. Me gastaba alrededor de unos $200, más o menos, para llenar un álbum de esos. No mames. Sí, se gastaba plata. Para Mariana, que es una fanática, mira, el álbum de los Leones del Caracas. ¡No! Ese Sí. álbum yo también lo tuve. Yo soy fanática del béisbol, chamo. Ese es mi deporte favorito y yo soy de ese equipo, de los Leones del Caracas. ¡Anda! No mames. Uy, no, Sí. hablando de béisbol, disculpen que interrumpo. No hace mucho se murió el fanático número 1 de los Leones del Caracas. Cierto. Ese señor era uno de los mejores fanáticos, el número 1 fanático de los Leones del Caracas. Que Dios lo tenga en su gloria. Pero ese señor iba a todos los partidos. Y yo lo conocí porque yo una vez fui a uno de los partidos allá en Caracas, en el Universitario. Digo, un honor haberlo conocido. Ay, bueno, ya estaba viejito ya. Sí, más de 90 años ya. Casi 100 años. Esto lo mostré en el archivo de la vaina, en el capítulo anterior, el carro del Caballero del Zodiaco. Zodiaco. Con todas las barajitas esas súper difíciles de conseguir, que eran doradas y no sé qué. Y por supuesto, la parte 2. Oh, Yo lo tuve. ¿Tú sabes cuánta plata nos gastamos mis hermanos y yo por comprarlos? Y mira, cada uno tenía su álbum. Y eso era una gastadera de dinero. Y nos peleábamos por las barajitas. Bueno, y esto no es un álbum ni nada, pero es algo también de la infancia, que es este anime, no sé si lo hayan visto, se llama Robotech. Lo Esto fue uno de los escuché. primeros animes que yo vi en mi infancia, y bueno, tuve la suerte de conseguir los discos originales y traducidos al latín. Pero había una cosa más que tenías que enseñarme. De los Caballeros del Zodíaco. Sí. Pero bueno, más que todo esto fue colecciones de barajitas, colecciones de G.I. Joe, que eran muñequitos de acción,
muñequitos de He-Man, que eran otras figuras de acción. Y literalmente ese era mi cumplo años, ¿qué me va ¿qué vas a regalar? Hasta que ya llegó la época más tecnológica de los Nintendo, de ese tipo de cosas, y ya quedaron los juguetes como a un lado. Sí. Y lo que decía Marian, antes, por llenar los álbumes, te regalaban cosas, te daban premios súper chafas, Sí. que era una cosa asquerosa, pero uno se mataba por ellos, chamo. Era una vaina así como yo no quiero ese pedazo de juguete. Sí, Y una vez tuve que ir con mi mamá hasta la fábrica de Reyauca, porque esa era la fábrica de Reyauca, que Reyauca era la compañía pues, que distribuía las barajitas y las hacía en Guarenas. Un sitio súper perdido de Dios. Era un sitio que queda como unos, que será 20, 30 kilómetros de Caracas, hay que rodar sí, una hora para llegar. En un sitio súper feo, de la manera como un pueblo. Ahí estaba la fábrica y tuve que llevar mi álbum para demostrar que sí lo tenía lleno. Y me dieron una colección de figuras de madera. Porque la que yo iba, que era, creo que era un radio, que era así una especie de Walmart. Sí, no había. Me dieron una colección de muñequitos de madera. ¿Y qué finis hicieron? No, yo agarré mi vaina de madera y me la traje para la casa, pero quedé así como... Sí, porque a veces te daban, en la época de nosotros existía el Walmart, no sé si tú lo llegaste a usar, Miguel. No. Bueno, y a veces te daban esos premios así, un Walmart pequeño para que metieras tu cassette y andabas todo pavo con tus cufias ahí, tus auriculares ahí. Te pregunto por si acaso, ¿sabes qué es un cassette? Ah, ¿verdad? Sí. Ok. Que no sé hasta qué punto tu generación ya está como, ay, ¿qué es eso? Pero creo que los de todavía los del 2000 todavía creo que habían cassettes, no, ya había la época de los CD. Pero yo al menos de mi parte recuerdo que de niño yo tenía a mi mejor amigo, ¿no? Mi mejor amigo, recuerdo que en su casa tenía un lector de cassette. Ok. Y ellos tenían como varias películas así en cinta. Recuerdo que tenían como la de Drácula y películas así. Sí, pero nosotros estamos hablando cassette de música. Sí, también, que son los que los sonidos que tienen una cosita así. Eco, sí. Sí, yo vi también. Que yo era una que agarraba los cassettes ahí de la familia mía, que los dejaban ahí botados y los agarraba y me ponía a escuchar la música en la radio y grababa la música de la radio. Cassette, mira amiga, original de Marilyn Manson. Ese ya lo tuve. Para los que no sepan qué es un cassette, porque bueno, la generación... Esto se metía en un coso y a través de esta cinta se iba leyendo la canción. Y salía el sonido por el... Tú sabes, tecnología vieja era. Casi que el pájaro carpintero ahí dándole una cosa. Y lo que decía Marian de los caballeros zodiacos era esto, que estas son las plaquitas originales que se compraban aparte, que venían con las figuras. Y esto era muy de colección, pues, que traía la historia de ¿cómo se llama? Los datos del personaje y esta plaquita de metal que representa la caja de Scorpio. La caja de Scorpio. Después dejo una foto por acá, volando por aquí, de eso, para los que somos fanáticos de Caballeros del Zodíaco. Antes tenía las figuras, pero las vendí. Hay una, no, mentira, la otra vez había dicho que estuve en el Comic Con y no había visto figuras de Caballeros del Zodíaco. Me acuerdo que sí, yo fui con mi hija, me acuerdo, al Comic Con, eso fue el año pasado, no me acuerdo qué día fue, y conseguí unas figuritas de los Caballeros del Zodiaco, si es verdad, al precio, la más sencillita, la más sencilla, el precio montaba a más de 100 euros.
Sí. No, y lo peor es que todavía la sacan. Sí, pero no era esa que conocemos nosotros, alguien con la armadura, sí, era una sencillita, o sea, normalón. Pero es que depende, porque fíjate que han habido, yo qué sé de eso porque me la pasaba coleccionando, me han habido como distintas etapas de las figuritas de los caballeros. E incluso hoy en día las primeras son muy valorizadas, muy cotizadas, y las que las PC las aman cuando son horribles, son patéticas y son así plásticas, ahí todas asquerosas. Pero la vaina te puede costar fácil 100, 180, 200 euros, dependiendo del que tan rebotada sea la figura. Exacto. Y hoy en día siguen saliendo colecciones con figuras actualizadas que las remodernizaron y las rehacieron de tal manera que tienen una facción en su cara, la vaina es muy muy realístico. No, son pues, muy realísticas, sí. Y te pueden valer fácil unos 400 o 600 euros. Pero risa, la cosa ahí que tú dices, okay, dinero que no tengo. Pero yo te digo una cosa, yo llego a conseguir. Yo esta vez voy a ir con mi hija otra vez a un otro Comic-Con que va a ser a Roma. Me voy a ir a Roma como ustedes pidieron la otra vez en un capítulo. Vamos a hacer un capítulo en Roma. Ahora voy a ir a Roma. Y voy a ir a un Comic-Con. Y así les voy a hacer ver en el Comic-Con todo lo que vea. Y ahí les mostraré si soy capaz o no soy capaz de gastar tanto dinero. Ojalá que la consiga, ¿verdad? Eso. Yo creo que si consigo una action figure de alguna de esos que a mí me gustan, creo que soy capaz de comprar. Ojalá que la consigas a buen precio, porque eso es otra. Sí, de verdad que sí. Bueno, a mi hija le conseguí una katana en 45, 50 euros, algo así más o menos, original de metal. Claro, está sin filo, por si acaso. Porque habían de bambú, pero ella no quería de bambú, ella quería las de metal. Y ahí la tenemos guardada, y está guardada en su caja, ella no la saca. Eso está ahí, reliquia. Esta gente que colecciona y deja en sus cajas, yo no entiendo esta vaina. Yo no digo que juegues con ella ni las tengas por ahí. No, pero es que pero muéstrala, ponla en un sitio así como que... Hoy ahora que estoy reiniciando a ir a los Comic-Con, ahora sí voy a empezar a comprar mis cositas poquito a poco y voy a crear mi armario con espejos y ahí ponerlas ahí bien bonitas. Te lo digo porque yo tenía una y ella tenía un stand de la pared, entonces como unos ganchos que vienen así de madera, y tú pones ahí la katana y no puede estar eso en la pared. Sí, eso le quiero hacer a ella, porque le quiero comprar también el traje, es de, no me acuerdo cómo se llama, el anime que a ella le gusta, pero es de Demon Slayer. Sí. Y quiere ella su traje, le voy a comprar su traje y con su katana y todo eso para cuando vayamos al Comic-Con ella vaya vestida así al estilo anime del suyo. Está bien. Mamá alcahueta. Bueno, Miguel, siguiente pregunta, porque hemos estado como media hora nada más en la primera. Gracias a mí, perdón. Bueno. Tranqui. Sí, la siguiente pregunta es un poco, bueno, no sé qué van a pensar de ella, pero ¿qué piensan ustedes sobre la infancia actual de los chicos de ahora? Y si ustedes cambiarían su infancia del pasado por una actual. Mira, yo que tengo hijos, los chicos de hoy en día han perdido mucho, pierden muchas posibilidades de tener contacto físico, en el sentido de tener juegos, cosas, hablar, comunicación personal frente a frente, face to face, que era lo que teníamos nosotros en nuestra época. Y de verdad que se está perdiendo mucho la interacción entre las personas. Paran metidos en la Nintendo,
o en la PlayStation. Yo que soy más marcahueta, y el papá también, les hemos comprado PlayStation. Mis hijos tienen los dos, cada uno tiene una PlayStation, para decirte todo. Mi hija tiene una PlayStation 4, mi hijo tiene una PlayStation 4, y el papá tiene la PlayStation 5, que también él es fanático de la PlayStation. Tenemos en la casa una Xbox 360, que es con el software americano, pero acá en Italia no la podemos usar porque es diferente software. Tenemos la Nintendo, la Wii. Yo tenía la Wii, yo tuve hasta la Wii con todos los aparatos de la Wii, la plataforma, bate para jugar Mario Kart y todas esas cosas. A marcahueta, como siempre digo. Pero, exacto, vamos. Pero yo no cambiaría la infancia que yo tuve antes por la de ahorita. No la cambiaría. Porque la otra era más divertida, era más emocionante, era más contacto, no lo sé, no lo cambiaría. ¿Tú, Alvin? Yo tampoco. Fíjate que fue una época sin tecnología. Es una cosa, hay que decirlo así, era una época sin tecnología. Y no por ende fue una mala época, o no por ende fue una época aburrida, porque muchos dirían, ay, pero sin internet, ay, pero sin teléfono, ay, pero qué aburrido. No, más bien uno buscaba entretenerse, por ejemplo, cosas que ahorita los niños hoy en día, si no tienen un celular, o si no están en la computadora, o no están en algún videojuego, no son felices, o no están, ay, estoy aburrido. Coño, si tú estabas aburrido antes, tenías que buscar solución a tu pedo, ¿me entiendes? Si te ponías a jugar pelota, o te ponías tú a jugar con tu juguete, tus carritos, tus muñequitos, tu vaina, tú mismo te hacías la idea de no puedo estar aburrido, tengo que entretenerme. Usabas la imaginación, que eso es lo que ahora ya no hay. Sí, también, y lo que dice Mariana, también lo de ir a jugar con tus amigos, eso ya no se ve, ahora todo es online. Mira, nos ponemos a las 3 y jugamos online. Sí. Y entonces cuando algún momento están reunidos físicamente en un mismo lugar, tú lo ves a cada uno con un celular en la mano ahí. Sí, pues, es verdad. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no es como, hacen algo? Tienes razón. Mis hijos cuando, sobre todo el mayor, cuando se encuentra con su otro amigo, de pequeño, te lo juro que a veces yo le digo, pero ¿por qué no hablan? ¿Tienen que estar colgados de la PlayStation para hablar? Porque es la única forma que hablan, están cara a cara y tú los ves a ellos así, no tienen tema de conversación, no hay. ¿Y tú, Miguel, cómo fue tu infancia? ¿Qué opinas? Tu infancia está, yo creo que ahí en el límite de ya era medio tecnológica, pero no del todo, pero ya estabas ahí. Sí, no, yo les cuento, bueno, como ustedes dijeron, no, sus primeras Play fueron, creo que la Play 1, la Nintendo, el Super Nintendo, etc. La Atari. Mi primera consola, o mi primera PlayStation fue la PlayStation 2. Imagínate. Si tú eres más chamito, si tú eres 2000, no, 99, no sé de qué año eres tú. 99. Sí, ya Play 2 es 2000, 2006, por ahí. Sí, esa fue mi primera Play, pero incluso eso fue ya como 2006, 2007, más o menos, 2009, tuve yo. Y antes de eso no es que tuve una infancia como triste o como ustedes dicen aburrida, de ay, no tengo Play, que ay, me voy a morir, no. Sino que yo recuerdo que era siempre salir a jugar con mis amigos, con mi mejor amigo. Siempre, nosotros teníamos, bueno, él tenía una manía porque su colección eran las cartas de Yu-Gi-Oh, ¿saben? Estas cartas sí. de las mesas. Así que él y yo traficábamos. Yo si consigo una carta que te falta, te la doy, pero si tú te sale un tazo en uno, tú me lo das a mí. Y así era. Intercambio. Buenísimo tráfico. Sí, pero es que se hacen esos tratos. Sí, es verdad. Es verdad. Te sale esta carta y yo me das esto, y si te sale repetido yo te lo cambio por este y así. Y así vamos. Así que no tuve una infancia ni triste ni aburrida. De hecho, yo recuerdo que por las noches, cuando ya se comenzaba a hacer como esto de las 5, salían muchos más niños a jugar y nos reuníamos todos. Bueno, no sé cómo se llama en su país,
pero en mi país se llama escondelero, que es esto que tú las cuentas, escondidas. todas Las escondidas. las Ok, ok. escondidas. Nosotros jugábamos escondelero ya cuando se hacía como se iba haciendo un poco oscuro, un poco tarde, así que te daba incluso hasta miedo de esconder porque había todo oscuro. Y nos encantaba, era una cosa espectacular que nos íbamos a meter incluso debajo de las piedras, de ser posible, nos íbamos a meter debajo de los puentes. Era una cosa muy bonita que lamentablemente hoy en día todo eso se perdió. Ya no. Yo recuerdo incluso que cuando yo iba al instituto, yo veía que un niño que vivía cerca de mi casa, estaba súper pequeño el niño, habrá tenido, no sé, unos 7 años, y no es que tú lo veías jugar con otros niños, sino que ellos jugaban así, con el celular, así. Y se hablaban entre ellos, pero lo divertido era eso, que se hablaban en su mundo, o sea, se entendían solo ellos lo que hablaban de, no, tal cosa, sí, ya compré esto, ya compré lo otro, y tú te quedabas y lo veías así como, ¿de qué hablan? Es así. Es así. Ahora yo les pregunto, si así es ahorita con esta generación que estamos viendo, como en el caso de María, sus hijos, ¿cómo será ya cuando esos chamos tengan sus propios hijos? ¿Cómo irá a ser? No lo sé cómo sería el futuro. Lo que dijimos en un episodio hace un poco de tiempo con la inteligencia artificial, va a ser todo hipermundo ya. Sí. Sí, o ya no sé, ya no hablarán, sino que se comunicarán mentalmente. Y a través de algún chip. Ay, tú tienes el chip 7, ¿no? Verdad, sí, es fácil, sí, puede ser. Ahorita que está la IA, que nosotros la estamos medio utilizando, que no está tan perfecta, pero de aquí ahora, ¿cuántos años? Ya será el boom. Ya nuestras colecciones de tazos y ya nada, la gente nos va a ver, tremendo viejo verde, para de aquí con tus tazos, a mí pásenme la IA. Es verdad. A eso vamos, gente. Bueno, ¿tienes algunas otras preguntas? No, creo que vamos dejando por acá el episodio. Ok. Perfecto. ¿Qué les pareció, chicos? Bueno, estuvo chévere porque recordamos cosas que tenía años que no salían de ahí, de ese cajón encerrado ahí. Nuestros tráficos ilegales con colecciones. Tremendo, es que traficábamos tanto en esa época. Cualquiera que nos escuche, pero bueno. Sí, pero es que es verdad. Hoy en día. Es que es así. Con estos chamos hoy en día que pueden estar para coleccionar o hacer algo que no sea virtual. Ahora coleccionan skins del Free Fire. Exacto. O alguna arma, algún objeto de algún juego. Ay, me salió tal, lo voy a vender. Sí. Lo sé yo que lo paro escuchando ahí en mi casa con mis hijos. Es triste, pero... Es triste que esta infancia de ellos sea muy tecnológica. Siempre se ha dicho, la mejor infancia es la que vivimos hasta donde llegamos nosotros, Alvin. De ahí para acá. No creo. Yo lo que digo es que cada quien vive su infancia a su manera y será siempre la mejor para él o para él. Ya está. Sí, son diferentes. pero en realidad, antes de la tecnología... Nosotros vivimos cosas que ellos ya no vivirán. Por algo tan sencillo como que te manden una tarea y tengas que ir a una biblioteca a buscar un X o Y libro, porque nada más allá existía eso y esa información estaba ahí en ese bendito asqueroso libro. Ese era nuestro Google. Ajá, exacto. Yo no sé si ustedes llegaron a utilizar el diccionario Larousse. El Larousse, sí. Bueno, pero eso seguramente lo hablaremos en algún otro capítulo. Así que... Bueno. Así que nada, chicos. Ya no van a saber. Así que bueno, nada. Bueno, chicos, me ha gustado este capítulo. Espero que a nuestros espectadores también les guste. Por favor, si quieren saber algo más, déjenos sus comentarios aquí abajo. Suscríbanse si nos están viendo por primera vez, por favor, se los pido. No, mentira. Si les gustan los videos, si les gusta nuestro podcast, suscríbanse.
Así cuando hayan nuevos capítulos, siempre les llegará la notificación que el show de Marvin tiene nuevo capítulo. Así que como siempre digo, suscríbete, dale like y disfrútalo. Chao. Bye. Gracias por escucharnos y suscríbete a nuestro canal, El Show de Marvin. Disfrútalo.